Hola, Dios les bendiga, qué bueno vernos una vez más. Un saludo con mucho cariño a todos los que siguen las enseñanzas de este canal. No me siguen a mí, pero siguen las enseñanzas, siguen la palabra, porque aman la palabra del Señor. Así que un saludo lleno de bendiciones. Continuamos con la serie El Reino de Dios, una serie que a mí en lo personal me ha bendecido mucho. Me bendice el hecho de cuando me estoy preparando para hacer estos videos. Me es de mucha bendición a mí, a mi esposa, y espero que lo sea para usted también. El tema que vamos a estar compartiendo en esta ocasión es el tema salvación y reino, y lo estuve anunciando en el último video. Soy consciente de que muchas de las afirmaciones que hago desde este canal pueden sonar un poco extrañas si se comprenden desde los conceptos tradicionales y los conceptos heredados que manejan la mayoría de los cristianos, pero te desafío a que abras tu Biblia sin predisposiciones, no te predispongas. Abre tu Biblia, abre tu oído y te animo a que escuches, a que juzgues ahí con la palabra delante y que vengas y veas. Así que nada, yo soy Joel y este es un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Bueno, pues quiero comenzar este video haciendo un breve resumen de las verdades compartidas en esta serie hasta aquí, porque creo que es una manera de afirmar lo que se ha venido diciendo. Quisiera que recordaran la fórmula que hablamos en una ocasión: vida más disciplina es igual a carácter. Y quisiera relacionar los elementos de esta fórmula a la vida de Adán y a la vida nuestra para poder comprenderlo mejor. En la vida de Adán, Adán debía recibir la vida divina. Recuerda que Adán fue un hombre que fue creado con vida psique, vida del alma, con vida biológica, vida del cuerpo, pero debía recibir la vida divina. Ese iba a ser su comienzo. Y esa vida estaba escondida en el árbol, que es un tipo de Cristo. Así igual nosotros, nuestro inicio como hijos de Dios reside en participar de la vida de Cristo. No sé cómo usted lo entienda: unirse a ese tronco, recibir a Cristo, recibir la vida de Cristo, participar de Cristo. Como quiera que usted lo pueda comprender, pero en resumen es el mismo inicio, es el mismo principio. No existe un principio en Cristo a no ser que uno reciba la vida de Cristo. Por eso el primer elemento de la fórmula es vida, es lo primero. Ante todo estaba la vida. La vida era el principio y la vida es el principio en la experiencia de cualquier hombre, cualquier mujer en Cristo. Luego está la disciplina, que son los tratos de Dios. En el caso de Adán, iba a venir por causa de las relaciones. Ahí estaba Eva. Y asimismo, como Eva fue destinada, fue puesta para ser la ayuda idónea, porque Dios entendió que Adán tenía la vida, pero ahora necesitaba el carácter, y para llegar al carácter necesitaba la disciplina, los tratos de Dios, y que esos tratos ocurren dentro de las relaciones, porque es dentro del marco de las relaciones que Dios trata con nosotros y va forjando, va perfilando su carácter en nosotros. Asimismo, en nuestra realidad, nosotros como hijos de Dios, un día, imagínese cualquier individuo en medio de la congregación donde usted vive, donde usted se desarrolla, un individuo que recibe a Cristo un día, recibe la vida de Cristo, se une a Cristo, pero necesita vivir dentro de la realidad de la iglesia, comenzar a participar de esta familia de Dios en la tierra, de este pueblo de Dios. Y esa es la manera en que Dios va a ir tratando con esta persona y va a ir formando el carácter de esta persona. Si esta persona recibe a Cristo en una ocasión, pero luego nunca pasa a ser parte de la iglesia, no aprende a caminar con los otros hermanos que también en una ocasión recibieron la vida de Cristo, sencillamente esta persona no crecerá, esta persona quedará como tronchada y no podrá no podrá existir el desarrollo, la formación del carácter de Cristo en la vida de esta persona. Así sencillamente no existen los llaneros solitarios. Como Adán no iba a poder acceder a este carácter solo, a esta imagen, pues tampoco hoy podrá ser posible, sino que así como Adán necesitó a Eva, nosotros necesitamos también entrar en relación con la Eva de Dios, que es la iglesia. La iglesia es convivir con los hermanos para que el Señor pueda llevarnos a la formación de ese carácter. Y luego entonces, hay un versículo en Efesios 2:22 que dice: en quien vosotros juntamente sois edificados. Lo deja muy bien claro que la edificación ocurre cuando estamos juntos unos con otros. En quien vosotros también sois, dice, juntamente edificados. No existe una edificación solos.
No existe, eso es un mito que se ve muy a diario y que yo en lo personal lo voy a combatir siempre, por lo menos hasta donde puedo, y lo voy a denunciar con respeto y con amor, pero no existe eso, lo que se conoce como la vida solo de Dios y yo, eso no existe. La vida individual, es decir, en la vida cristiana, vamos a decir así, existe la vida o lo que se conoce como la relación individual, pero también la relación colectiva. Existe una vida íntima que uno cultiva con Dios, esto es real, es buena, es necesaria, pero no excluye la vida colectiva, como la vida colectiva no excluye la vida individual. El asunto es que se ha visto el fenómeno de que hay muchos por ahí, hermanos, que piensan o creen o defienden que ellos y Dios solamente lo podrán comprender todo, podrán llegar a arribar a la madurez de la comprensión, del carácter, del propósito de Dios, cuando esto realmente es imposible. La Biblia lo deja bien claro: juntamente sois edificados, de lo contrario no. Entonces llegamos al punto donde en medio de esa relación, tanto al lado de Eva como nosotros en medio de los hijos de Dios, el Señor logra formar el carácter de Él en nosotros. Entonces, ojo aquí, el carácter de Dios en nosotros no es algo que se reciba al nacer. Esto puede ser que no sé si lo tienes claro o es algo que lo tienes un poco confundido. Quizás te cueste, quizás tú eres la persona que te cuesta escuchar esta frase cuando yo digo que Adán no fue formado conforme a la imagen de Dios. Ya en videos anteriores lo expliqué, lo puedes buscar. Y que así como Adán no lo fue, así tampoco una persona que nace de nuevo, una persona que recibe a Cristo hoy, en el momento no recibe el carácter, porque la salvación sí es un acto específico, se recibe en un momento. Cuando usted recibe a Cristo, recibe al Salvador, recibe la salvación, recibe la vida, su nombre es escrito en el libro de la vida, es justificado, todo eso. Pero el carácter no se recibe cuando recibimos a Cristo, sino que el carácter es un camino que hay que recorrer. El carácter es un proceso, el carácter es una formación, el carácter no ocurre en un momento específico, sino que es un camino hacia la madurez, de la niñez hacia la madurez. Cuando uno recibe a Cristo, uno recibe la vida de Cristo, pero el carácter de Cristo es algo que irá desarrollándose poco a poco con el paso de los años, del trato de Dios, de nuestra... quizás de nuestra también, digamos, flexibilidad al recibir los tratos de Dios, las correcciones, la formación. Entonces aquí llegamos a un punto un poco polémico, puede lucir, pero no es polémico, y es que salvación y carácter no son la misma cosa. Salvación es una cosa, salvación y reino no son la misma cosa. Salvación está relacionado con la vida y reino está relacionado con el carácter. Recuerde que lo hemos dejado muy claro, como desde Génesis Jesús nos manda a entender el reino, nos envía a ir a la fundación del mundo, porque Él sabe que ahí está el ADN de este reino. Y el reino desde Génesis se ve muy claro que está subordinado al carácter, no solo a la vida, sino cuando esa vida crece y logra formarse el carácter, entonces el reino se manifiesta en un hombre de carácter divino. Entonces, salvación está ligada a la vida y reino está ligado al carácter. Salvación tiene que ver con los niños que han nacido de nuevo, y reino tiene que ver con los hijos que han crecido desde la niñez hasta la madurez. Así como un niño nace en un acto, pero no madura en un acto, sino que la madurez de un niño es un proceso, es un camino, así también lo es en nuestra vida. Y a veces cuesta un poco entenderlo. Un individuo nace de nuevo en Cristo, tiene su nuevo nacimiento y tiene la vida. No podemos decir que no tiene la vida. Y si tiene la vida, tiene la salvación. Si recibió a Cristo, tiene la salvación. Es algo que no podemos dudar. Entrar en ese campo sería contradecir la propia palabra o hacer inefectivo el sacrificio, la justificación de la sangre y lo que logra la sangre y la redención a favor de una persona. Tiene la salvación porque tiene la vida, pero no tiene el carácter, no tiene la madurez. La salvación se recibe en un acto específico, no la madurez. La madurez es un camino, como dice la escritura en Proverbios: la senda de los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta la perfección, hasta la madurez. Así es el camino de los hijos de Dios. Es como la luz de la aurora, que aparece el sol y va poco a poco ganando fuerza y creciendo hasta que llega a la plenitud, hasta que llega al mediodía, donde el sol está pleno, está maduro, está perfecto, digamos así. Entonces este es el camino para que el reino de Dios se manifieste. Este es un principio que existe en el libro de Génesis, y creo que necesitamos comprender
y poder desligar salvación de reino, porque esto ha traído mucha confusión en medio de la cristiandad. El hecho de no comprender que salvación es una cosa y que reino es otra cosa. Entonces, digamos que salvación tiene que ver con la vida que se recibe, salvación tiene que ver con justificación, salvación tiene que ver con la sangre que trata con lo que nosotros hicimos, y reino tiene que ver con transformación, tiene que ver con carácter, tiene que ver con la cruz que trata con lo que somos. La sangre trata con lo que hicimos en el pasado, la cruz a través de las relaciones trata con lo que somos en el presente. Una tiene que ver con justificación, la otra con transformación. Por eso reino tiene que ver con carácter. Ahora, aterrizando esto un poco para que usted lo pueda comprender mejor y no le va a ser difícil comprenderlo desde estos ejemplos de la vida cotidiana de la iglesia que te voy a mencionar. Es muy común ver en medio de la iglesia la necesidad de crecimiento de muchos hijos de Dios, de muchos hermanos que quizás nacieron un día, se unieron a Cristo un día, los recibieron un día, pero no han crecido, se han quedado de alguna manera estancados, son bebés espirituales. Uno de los grandes desafíos de la iglesia hoy por hoy, o no digamos desafío, digamos de los grandes, no sé si decirlo, problemas o la realidad, vamos a decir, de la iglesia hoy, es que hay miles de bebés espirituales. Hay muchos hijos de Dios que han nacido nuevos, pero no han crecido. Y el propósito de Dios no es solo que nosotros podamos alcanzar salvación, sino que podamos arribar un carácter, ya que el reino de Dios está atado, está ligado al carácter, no solo a la salvación. Hay mucha gente que no participa del reino, de la realidad de la obra de Dios, del propósito de Dios, los proyectos de Dios, sencillamente porque aunque son hijos niños, no son hijos maduros. Y no ha ocurrido lo que dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos comprender que una grieta, quizá una herencia en medio de la cristiandad, es que en la mayoría de los lugares, en la mayoría de los contextos cristianos, el gran énfasis ha sido la salvación. Se ora porque las personas sean salvas, se evangeliza para que las personas sean salvas, se hacen campañas. Y yo no digo que esto está mal, pero tenemos que entender que la salvación, aunque es preciosa a nuestros ojos, no es la meta de Dios. La salvación ha sido el gran énfasis, pero necesitamos comprender que la caída debe ser considerada, la caída desde el principio cuando Adán cae, la caída es considerada como un accidente innecesario porque la caída no era parte del propósito de Dios. Vino a ser como una destrucción que la salvación vino a reparar. La salvación viene a reparar un error, digamos, innecesario. Vino a reparar un accidente. Pero la salvación, aunque dije ahorita, aunque es muy estimada ante nuestros ojos, con todo eso no es lo más importante para Dios. ¿Por qué? Porque la salvación satisface una necesidad nuestra, una necesidad del hombre, pero no satisface la gran necesidad de Dios, que es un hombre hecho a su imagen, un hombre conforme a su carácter, un hombre que arriba a la estatura del varón perfecto. La salvación para nosotros es muy importante, es nuestro paso, es decir, es la rectificación, es como recoger al hombre del abismo donde cayó y volver a ponerlo en el principio de la carrera. Imagínese que usted está en una pista donde lo van a poner a correr y hay un momento que usted cae en un hueco que hay en la pista y la salvación viene como a sacarte ese hueco, pero te viene a poner de nuevo en la misma pista de carrera. Pero la meta nunca fue, la meta nunca fue solo salvarte, sino fue llegar al final de la carrera. Entonces nosotros necesitamos entender que para Dios la salvación, aunque es valorada, no es lo que satisface el corazón de Dios. No es solo ver personas salvas. Sí es el inicio, sí es muy importante, no estoy diciendo lo contrario, pero no es la meta. La salvación es solo la rectificación de un error humano, de la caída del hombre. Pero el hombre es salvo para arribar a la madurez, para la manifestación del reino de Dios. El hombre no es solo salvo para quedar en la cuna, Dios meciéndolo la vida entera, como si la iglesia fuera un daycare o un círculo infantil, como se conoce en nuestros países, sino que hay algo mucho más allá de la salvación. Así que en la perspectiva escritural, la salvación es como la recuperación de lo perdido. La salvación viene a encauzar aquello que se alejó del propósito original, pero el propósito original era algo mucho más allá de la salvación.
hoy se enfatiza mucho. Es decir, hay muchas oraciones, muchas canciones, muchos proyectos tienen que ver solo hasta salvación. Entonces la gente son salva y después, ¿qué puede pasar con esas personas? Entonces hay algo mucho más allá. Y es el reino de Dios que está ligado al carácter. Quiero mencionar un versículo, voy a mencionar algunos textos hasta que vea que el tiempo... hasta que más o menos el tiempo indicado y bueno, terminaré y continuaremos porque realmente este es un tema que tiene mucho por donde cortar y hay mucho que decir sobre este tema. Te lo voy a decir así para que puedas entenderlo y quiero hablar un poco del reino para poder comprender un poco más, porque en la mente la mayoría, considero, los que escuchan estos videos asocian salvación con reino. Digamos que el reino, ya sabemos que la salvación tiene que ver con la vida, con el nuevo nacimiento. La salvación tiene que ver con los niños en Cristo y el reino con los hijos maduros. Digamos que el reino de Dios es la labor de Dios, los negocios de Dios, la empresa de Dios, el propósito de Dios, la obra de Dios en esta tierra. ¿Cree usted? Imagínese que hay un padre que tiene un hijo, pero el hijo tiene 3 meses de nacido. Ese hijo está vivo, ese hijo tiene vida. No hay ningún problema con eso, no hay duda, no hay que cuestionar si tiene vida o no, si es hijo o no. Es un hijo de ese padre, pero sin embargo no tiene entrada al reino del padre. El padre, digamos que es un rey, que tiene un reino, que tiene muchas tierras, muchos negocios, muchos proyectos. Pero ese hijo no entra al reino del padre, no entra a los negocios del padre por una cuestión, porque es un niño. Solamente cuando este niño crezca y se vuelva un hombre maduro, este podrá acceder al reino del Padre, podrá tener entrada al reino del Padre. De lo contrario, el reino del Padre será algo que él no podrá tocar. Desde la inmadurez no lo podrá tocar. Es un hijo, tiene salvación, digamos, tiene vida, pero no ha entrado al reino por cuestión de que el reino pertenece al carácter, a la madurez. Gálatas 4, del 1 al 2 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y aunque es señor de todo, ojo aquí, pero por causa de que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ojo con este versículo. Esta es la historia de un padre que tiene un hijo, pero es niño. Y dice, aunque él es el heredero de todo, hay una herencia a la cual esa herencia él un día la va a recibir. Porque el reino, Jesús habló del reino heredado. El reino que se da como herencia y que quedó escondido desde la fundación del mundo. Jesús deja claro que el reino es una herencia nuestra, es decir, es un destino al que como hijo de Dios podremos arribar. Pero es una herencia que es para los hijos maduros, no para los niños inmaduros, no es para los bebés en Cristo. Y este es el caso, dice que aquí hay un heredero, pero por causa de que él es un niño, y aunque él es señor de todo eso, porque esa es su herencia, puede ser un día de él, por causa de que es un niño, dice que en nada difiere el esclavo. Es decir, el esclavo no puede organizar nada, no puede terminar nada, no puede decidir nada porque es esclavo. Bueno, aún siendo el heredero, pero es un niño, está en la misma condición del esclavo. ¿Qué es lo que necesita? Crecer. Cuando este niño crezca podrá entrar en los negocios de este padre. Entonces el reino de Dios es una cuestión de los hijos maduros. El reino de Dios no es una cuestión de los niños. El reino de Dios no es una cuestión de salvación. Tú puedes recibir la salvación, haber nacido de nuevo en Cristo, haber recibido la vida eterna, tu nombre estará escrito en el libro de la vida, pero sin embargo no participar aún del reino, no haber entrado en el reino, en las labores de Dios, por causa de que necesitas los tratos de Dios para que se forme el carácter de Cristo en tu vida y entonces venga la autoridad y con él la manifestación del reino. Entonces, el niño no puede entrar al reino. El reino quizás te cueste entender, porque si ves el reino como quizás esa realidad más completa, futura, después de este mundo, después de esta vida, no vas a entender. Pero si tú desligas y te das cuenta que aunque es real que el reino de Dios tendrá su expresión, digamos, más completa, más madura, más plena en la eternidad, eso es real, su expresión más plena estará en la eternidad, pero el reino de Dios comenzó en este mundo. Cristo dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús no habló esa palabra cuando él estaba en el pesebre? Porque el reino no tiene que ver con los niños.
Jesús en el pesebre no dijo el reino de los cielos se ha acercado. Tampoco lo dijo cuando tenía 12 años, cuando tenía 13, cuando tenía 30 años. Y que entró al Jordán y que se escuchó aquella voz de aprobación del Padre que dijo, este es mi Hijo, quien me complace, quien me agrada. Entonces Jesús aparece y dice, ahora el reino de los cielos está entre nosotros. Ahora se ha acercado. Porque el reino está relacionado con los hijos que dejaron de ser niños y que crecieron hacia la madurez. Jesús fue un niño que nació como cualquiera de nosotros, pero llegó a crecer. Y crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y llegó a convertirse en aquel hijo maduro. Llegó a alcanzar aquella estatura y el Padre le delega el reino. Y Jesús comienza a decir, el reino de los cielos ahora está entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el reino no es de los niños? Porque el niño es egoísta. No por maldad, sino por inmadurez. Todo gira alrededor de un niño. El niño no asume responsabilidades. Es incapaz de cuidar a otro. Es incapaz de pensar en el bien de otro. El niño solo piensa en lo suyo. Pero los hijos maduros asumen responsabilidades. Son capaces de cuidar de sí y de otros. Son capaces de velar por otros. Saben que no son el centro del planeta Tierra. Aprenden a llevar las debilidades de otros. A sufrir por otros. Asumen la voluntad de Dios. Avanzan con madurez. No hacen las crisis que hace un niño. Entonces, los niños de Dios, Dios tiene muchos niños y son parte de la iglesia y son amados por Dios y son salvos. Pero estos niños deben, a través de los tratos de Dios, deben crecer hasta que se conviertan en esos hijos y en esas hijas de Dios capaces de asumir el reino, de asumir el reto, de asumir los desafíos, de pensar en otros, de pensar en los sueños de Dios, de pensar en el propósito de Dios. ¿En qué piensan los niños? En sus sueños. Mi sueño, mi propósito, mi deseo. ¿Sabes cuántos cristianos hay por ahí que solo saben hablar de sus sueños, de su deseo? Pero ellos desconocen el deseo, el propósito, el sueño de Dios. ¿Usted cree que Dios puede entregar su reino a personas que desconocen su reino, desconocen su propósito? Le voy a decir algo. En Israel, para referirse a los hijos, habían dos palabras. Y esto te va a ayudar a entender. En Israel no es como aquí que en el español existe una sola palabra para referirse tanto. A un niño, usted puede decir que un niño de 2 días nacido, usted puede decir mi hijo, aunque tenga 2 días de nacido. Mi hijo. Y si tiene 40 años de edad, usted puede decir mi hijo. Pero en Israel no. En Israel habían dos palabras para identificar los hijos. Había una palabra que tenía que ver con los hijos bebés, con los niños pequeños inmaduros, y había una palabra que tenía que ver con los hijos maduros. Una palabra es tenón y la otra es huios. Tenón tiene que ver con los niños, los inmaduros, los que no han crecido. Y huios tiene que ver con los hijos maduros que han crecido. El gran problema en la casa de Dios hoy es que hay miles y miles de tenón. Miles y miles de niños inmaduros que nunca han crecido, que no han llegado a la madurez, por la razón que sea, no asumen responsabilidades. Siempre hay que estar atendiéndole, hay que estarle cayendo atrás, hay que estar batallando con ellos. No vuelan solos, llevan años agarrados a las ramitas. Ellos no han despuntado, pero tienen vida, tienen salvación, pero no tienen carácter, no tienen madurez y por lo tanto no asumen el reino, no entran en el reino. Digamos que el reino son las peleas de Dios, las conquistas de Dios, las batallas de Dios. Ellos viven ajenos a eso. Ellos viven en su mundo, en su día a día, en sus propósitos, en su trabajo, en su cosa, pero ellos no les interesa. Puede ser que curioseen, puede ser que toquen los bordes del propósito de Dios en algún momento, pero no hay un compromiso firme, no hay una determinación, no hay un latir del corazón. ¿Por qué? ¿Son malos? No. ¿Por maldad? Tampoco. ¿Inmadurez? Inmadurez espiritual. Son niños. Aunque tengan 50 años de edad cronológica y biológica, son niños en Cristo. Y el reino es de los hijos. Ellos tienen salvación, pero no tienen reino. Entonces cuando se habla cuando Jesús decía, y eso lo voy a hablar en otro video porque ya sé que no me va a dar tiempo. Cuando Jesús decía, no entrarán al reino, cierto tipo de personas, nosotros siempre asumimos que el reino es la salvación. Y ya creemos entonces que ese tipo de persona no va a ser salva. Pero cuando tú entiendas que salvación y reino son dos términos que no son intercambiables, que son diferentes,
entonces vas a ver ese versículo de otra manera. Ese lo voy a dejar porque hay que desarrollarlo para otro video. El punto es que tengo dos versículos que te van a ayudar a entender que es un niño pequeño y que es un hijo maduro. Dice Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, hablando de los que recibieron a Cristo un día, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos tecnón de Dios. Usted puede buscar una Biblia en griego. Esa palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice tecnón de Dios, es decir, les dio potestad de ser niños de Dios. ¿Por qué? Porque los que los recibieron, los que creen en su nombre, los que lo aceptaron un día, pasan a ser niños de Dios. Niños inmaduros, bebés. Ahora dice Hebreos 2:10, pero convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí cuando dice que aquel está sumergido en el propósito de llevar muchos hijos, la gloria no es la salvación, sino una vida gloriosa, una vida que valga la pena. Aquí la palabra es huios. En Juan, los que les recibieron les dio potestad de ser hechos tecnón, niñitos de Dios, bebés de Dios. Pero aquel iba a tomar esos bebés y los iba a llevar a ser hijos, a ser huios, hijos maduros de Dios. Entonces, espero que a esta altura te haya aclarado un poco esta situación de salvación y reino, para que puedas comprender y para que puedas entender que una de las grandes necesidades de la iglesia y de muchos hijos de Dios es crecer, que el énfasis no es solo la salvación, así como le sucedió a Cristo. Necesitó crecer para entrar, para tomar el reino, para traer el reino, para laborar en el reino. Y tecnón, esos niños pequeños, está relacionado con algo que se conoce como filiación. Teológicamente, filiación es el momento en que una persona, recibe la vida de Cristo. La filiación es justificado, su nombre escrito en el libro de la vida. Pero existe algo más allá de la filiación y es la adopción. Y en el occidente del mundo, en esta parte del mundo, la adopción se entiende en un sentido muy distinto al sentido en que se entendía en el oriente del mundo, en los tiempos, en la geografía bíblica, en los tiempos bíblicos. Y es que la adopción aquí se entiende como quizás la posibilidad de una persona hacer hijo a alguien que no es realmente su hijo, no tiene su propia sangre, pero lo puede adoptar aún con 2 días de nacido, muy pequeño, muy niño. Adopta un bebé. Es muy común en estos tiempos. Pero en la Biblia, la adopción tiene que ver con los hijos maduros. ¿Por qué? Porque la palabra huios, que significa hijo maduro, está relacionada con la juiotesía. ¿Qué era la juiotesía? La juiotesía era una celebración que se hacía en Israel, donde imagínense que un padre tenía un hijo, pero que era un niño, un bebé, y ese bebé comenzaba a crecer, y con el paso de los años se volvía un hombre maduro, un hombre de carácter, responsable, capaz de asumir el reino, los negocios, la empresa, como usted le quiere decir, de su padre. Y ese día que el padre sabía que el hijo había crecido desde la niñez hacia la madurez, ese día hacía una fiesta pública, una celebración pública llamada la juiotesía, y declaraba públicamente delante de todos que aquel niño ya era un hijo maduro, ya era un hombre maduro, y que le estaba entregando públicamente sus negocios, su empresa, su reino. Y ese día este hijo pasaba a ser el dueño, el heredero, el señor de todo este negocio. Si ese hijo nunca asumía con carácter las cosas, si ese hijo nunca maduraba, nunca se hacía un hombre responsable, pues sencillamente, aunque era el heredero de todo, como dice el versículo de Gálatas, sencillamente nunca iba a ser dueño de nada y no iba a entrar en el reino. Esta es la misma historia de Adán. Adán nace como un niño, vida biológica, vida psique. Estaba el árbol, tenía la vida y estaban las relaciones para que el carácter de Dios, para que él pudiera arribar a llegar a ser un hombre con carácter, porque como le dije, la madurez, el carácter no se obtiene en el nuevo nacimiento, sino que es un proceso. Pero Adán nunca llegó a este punto y por lo tanto en Adán nunca se manifestó el reino, sino que el reino se manifiesta en el segundo Adán, que es Cristo. Y así sucede con nosotros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le daría su empresa a su niño de 5 años?
¿Usted pondría en las manos a un niño de 5 años su economía, su empresa, la responsabilidad del hogar? ¿Usted lo pondría? ¿Usted compartiría con su niñito de 5 años inmaduro los problemas que usted tiene, problemas matrimoniales, problemas serios, problemas de los mayores, para que él le dé un consejo? ¿Usted lo haría? Ahora, ¿usted cree que Dios lo haría como padre? ¿Usted cree que Dios pondría su reino, sus negocios, su pasión, su sueño en manos de hijos, de un hijo o de una hija, pero que son niños? ¿Usted cree que lo haría? Evidentemente no. Entonces, salvación tiene que ver con vida y reino tiene que ver con carácter, con madurez. Adán era un hombre, espiritualmente, digamos, hablando, era un hombre perfecto, porque la salvación, es decir, él era perfecto, pero era inmaduro. No es que estaba imperfecto, es como un niño cuando nace. Un niño nace completo, no le falta una manito, no le falta un piecito. Es decir, está completo, pero a la vez está inmaduro. Necesita crecer hasta la plenitud, hasta la estatura de un hombre que reciba responsabilidades y que pueda recibir la herencia, el reino como herencia para entrar en esos negocios de su padre. Entonces, voy a ir terminando aquí porque tenemos 29 minutos. Pensé que iba a terminar en este video este tema, pero este es un tema bastante, aún a mí me cuesta poder compartírselo, porque es algo que quizás, como le dije al principio, pueda sonar un poco extraño, pero ahí tiene usted, ahí tiene la palabra, usted tome la Biblia, juzgue y nada, como decía en Cuba, cada uno saque su conclusión. En el próximo video quiero poner 2 ejemplos más. Uno está en Mateo 25, el otro está en el Antiguo Testamento, para que usted pueda comprender que salvación y reino no son términos intercambiables, que la salvación tiene que ver con la vida, pero el reino tiene que ver con el carácter. Así que nada, Dios te bendiga. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, le des like, le compartas a otras personas para que puedan también recibir la palabra y puedan ser edificados. Y nada, nos vemos en el próximo video.